When you join the world of gangs, there are only three roads open to you: to hospital, to jail, or to death. En 2002, Brenda Paz se convirtió en una soplona y filtró secretos de la notoria pandilla MS-13 al FBI. Aunque pensó que nunca sería atrapada, Paz no sabía qué tan equivocada estaba. Aquí hay 5 estadounidenses que se metieron con las pandillas equivocadas. And then all of a sudden, man, it's like being on a military firing range where somebody says, "Commence fire," and it's just pow, 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 pow from every direction. El 23 de septiembre de 1989, estalló un feroz tiroteo en las calles de Tacoma, Washington, marcando una de las confrontaciones civil-militares más intensas en la historia de Estados Unidos. En el centro del conflicto estaba el sargento de Estado Mayor, William Bill Falk, miembro del 2º Batallón de Rangers del Ejército de los Estados Unidos, quien sin saberlo se encontró en guerra con una violenta pandilla callejera. Lo que comenzó como un esfuerzo por limpiar su vecindario, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento mortal que dejó un impacto duradero en la ciudad. En 1987, Bill Falk compró una casa en ruinas en Ash Street, en el vecindario Hilltop de Tacoma, por solo $10,000. Un soldado decidido con más de una década de experiencia militar, vio potencial en la propiedad y creía que el área, a pesar de su reputación plagada de crímenes, podía ser redimida. Sin embargo, sus planes chocaron con una realidad más oscura. La casa frente a la suya era un conocido punto de venta de drogas, supuestamente dirigida por miembros de los Crips, una notoria pandilla callejera que había expandido su tráfico de drogas desde California hasta Washington. Para 1989, la violencia de pandillas y los delitos relacionados con drogas en Tacoma habían aumentado, convirtiendo a Hilltop en uno de los vecindarios más peligrosos del estado. Falk, junto con algunos de sus vecinos, se sentían frustrados por la falta de acción policial. Comenzó a documentar la actividad ilegal que ocurría en su vecindario, usando una cámara de video colocada en la ventana del piso superior para capturar el flujo constante de transacciones de drogas que ocurrían frente a su casa. And taking pictures of the drug dealers, but then he started taking pictures of all the gang members that were moving in and all the guns. Sus esfuerzos de vigilancia no pasaron desapercibidos, y las tensiones entre él y los miembros de la pandilla aumentaron. El 21 de septiembre de 1989, un periódico local, The News Tribune, publicó un artículo que hablaba sobre la creciente tensión en Ash Street, describiendo a Falk y a sus vecinos como si estuvieran al borde de tomar la justicia por sus propias manos. Si bien la cobertura redujo momentáneamente la actividad de drogas en el área, también enfureció a los pandilleros, quienes vieron los esfuerzos de Falk como un desafío directo a su control del vecindario. La situación alcanzó un punto crítico solo 2 días después. En la noche del 23 de septiembre, Falk decidió organizar una barbacoa vecinal como muestra de unidad contra el crimen. Algunos de sus compañeros Rangers del ejército, provenientes de Fort Lewis, se unieron a él, trayendo sus armas personales por si surgían problemas. Mientras la fiesta transcurría, los pandilleros del otro lado de la calle comenzaron a lanzar piedras y frutas podridas contra la casa de Falk, apuntando a la cámara de video que él había instalado. El acoso escaló rápidamente cuando uno de ellos disparó un rifle de aire comprimido hacia su casa. En respuesta, Falk y algunos Rangers cruzaron la calle para enfrentar al grupo, exigiendo que se detuvieran. Los pandilleros, a su vez, acusaron a Falk de provocarlos y supuestamente lanzaron amenazas de muerte. Al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, Falk hizo una llamada rápida a su base. I'm about to come under attack in my house and I need every available Ranger now. En cuestión de minutos, una docena de Rangers llegaron a su casa, armados con armas personales que incluían pistolas, escopetas y rifles. Los soldados, entrenados para el combate, comenzaron a establecer posiciones defensivas alrededor de la propiedad, preparándose para lo que parecía un ataque inevitable. A las 9:20 p.m. comenzó el tiroteo. Aunque ambos lados luego se culparían mutuamente por haber disparado primero, en cuestión de segundos las balas volaban de un lado al otro de la calle. Los Crips, usando autos estacionados y estructuras cercanas como cobertura, disparaban hacia la casa de Falk, mientras que los Rangers respondían desde dentro y alrededor de la propiedad. Los testigos describieron la escena como una batalla a gran escala, con un estimado de entre 100 y 300 disparos intercambiados en cuestión de minutos. La policía, no preparada para un tiroteo tan intenso, inicialmente dudó en intervenir.
Los primeros oficiales en llegar se encontraron bajo fuego. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, se retiraron brevemente antes de reagruparse y avanzar con mayor fuerza. Tan pronto como las fuerzas del orden establecieron presencia, los pandilleros se dispersaron, huyendo en la noche. 2 sospechosos fueron arrestados, aunque solo uno fue finalmente acusado de asalto en segundo grado. Sorprendentemente, a pesar del gran volumen de disparos, no se reportaron heridas oficiales esa noche. Sin embargo, años después, Falk afirmó que al menos uno de los miembros de la pandilla había resultado herido, pero logró escapar antes de que llegara la policía. También dijo que los Rangers habían herido a varias personas, quienes huyeron del lugar en lugar de esperar los servicios médicos de emergencia. En el periodo inmediato posterior, las autoridades confiscaron algunas de las armas de los Rangers como evidencia, pero luego se las devolvieron tras determinar que habían sido usadas en defensa propia. El tiroteo atrajo la atención nacional hacia el problema del crimen en Tacoma y obligó a los funcionarios de la ciudad a reevaluar su enfoque policial. El Departamento de Policía de Tacoma, que durante mucho tiempo había sido criticado por su renuencia a responder a los delitos a menos que fueran presenciados directamente, cambió hacia un modelo de vigilancia más orientado a la comunidad. Pronto siguieron patrullas aumentadas, grupos de vigilancia vecinal y estrategias de aplicación de la ley más proactivas. Sin embargo, Falk pagó un precio personal por sus acciones. Aunque sus superiores en el ejército apoyaron su derecho a defenderse, también desaprobaron su decisión de involucrar a otros Rangers en un conflicto civil. Como resultado, se le negó un ascenso y a sus compañeros soldados se les desalentó de visitar su casa. A pesar de esto, permaneció en el ejército por algunos años más, incluso participando en la invasión de Panamá ese mismo año. Décadas después, el impacto del tiroteo en Hilltop aún es evidente. El que alguna vez fue un vecindario peligroso en Nash Street ha experimentado una transformación significativa, con la disminución de las tasas de criminalidad y el aumento del valor de las propiedades. Y a partir de 2022, Falk todavía vive en la misma casa, habiendo reparado todos los agujeros de bala excepto uno, como recordatorio de la noche en que él y sus compañeros Rangers se enfrentaron a una de las pandillas más temidas de Tacoma. A mother hit and killed by a car while she was at a memorial for her teenage daughter, a young woman who was murdered by members of the notorious MS-13 gang. Kayla Cuevas era una estudiante de secundaria que vivía en su ciudad natal de Brentwood, Nueva York, una comunidad suburbana en Long Island. Era conocida por ser directa y segura de sí misma, pero su carácter firme la puso en la mira de una peligrosa organización criminal. En 2016, Kayla tuvo disputas con miembros de la pandilla MS-13 en la escuela e incluso habló en su contra en las redes sociales. Estas confrontaciones se intensificaron con el tiempo, llamando la atención de la pandilla, conocida por su extrema brutalidad y su intolerancia hacia cualquier falta de respeto. Los enfrentamientos de Kayla con los miembros de MS-13 la convirtieron en un objetivo, y la pandilla pronto decidió tomar represalias de la manera más violenta posible. El 13 de septiembre de 2016, Kayla caminaba por su vecindario con su mejor amiga, Nisa Mickens. Mientras las dos chicas avanzaban por las calles de Brentwood, no tenían idea de que varios miembros de MS-13 estaban conduciendo por la zona en busca de rivales a los que atacar. Cuando los pandilleros vieron a Kayla, la reconocieron como alguien que había discutido con ellos antes. En lugar de ignorarla, decidieron que era la oportunidad perfecta para darle una lección. Los miembros de la pandilla salieron de su auto y persiguieron a las dos chicas. Kayla y Nisa intentaron correr, pero fueron atrapadas rápidamente. Los pandilleros las atacaron usando bates de béisbol y un machete, sin mostrar piedad alguna. El ataque fue brutal, dejando a ambas chicas con heridas horribles. Esa misma noche, el cuerpo de Nisa fue encontrado al costado de la carretera. El cuerpo de Kayla fue descubierto al día siguiente, no muy lejos de donde su amiga había sido asesinada. Los asesinatos conmocionaron a la comunidad, exponiendo el creciente problema de la violencia de pandillas en el área. MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, es una de las pandillas más violentas del mundo. La pandilla se originó en Los Ángeles en la década de 1980, pero rápidamente se expandió a Centroamérica, particularmente a El Salvador, Honduras y Guatemala. Con el tiempo, MS-13 desarrolló una reputación por su extrema brutalidad, usando machetes, armas de fuego y otras armas para hacer cumplir sus reglas y eliminar enemigos.
Sus miembros también están involucrados en otras actividades criminales, incluyendo el tráfico de personas, tráfico de armas, asalto, homicidio, violación, secuestro, robo de identidad, invasiones de hogares, robo de autos, prostitución, robo y vandalismo. No debemos olvidar mencionar que la pandilla tiene un estricto código de conducta, y cualquier falta de respeto percibida puede resultar en consecuencias mortales. Ese fue el caso de Kayla Cuevas. Sus discusiones con miembros de MS-13 en la escuela fueron vistas como un desafío a la autoridad de la pandilla, algo que no podían tolerar. A los ojos de MS-13, la represalia era necesaria, y su respuesta fue rápida y despiadada. El asesinato de Kayla y Nisa no se trató solo de venganza, fue una advertencia para los demás. Verás, la influencia de MS-13 en Long Island había estado creciendo durante años antes de los asesinatos de Kayla y Nisa. La pandilla era responsable de numerosos homicidios, a menudo apuntando a jóvenes que consideraban rivales o amenazas. De hecho, las autoridades más tarde descubrieron los cuerpos de otros adolescentes desaparecidos en zonas boscosas alrededor de Brentwood. Los asesinatos provocaron indignación entre los padres y los funcionarios locales, quienes acusaron a las autoridades de no hacer lo suficiente para proteger a sus hijos. Los asesinatos de las dos chicas llevaron a un aumento en los esfuerzos para combatir la violencia de pandillas en Long Island. Las autoridades intensificaron su represión contra MS-13, arrestando a varios miembros de la pandilla vinculados a los homicidios. Entre ellos estaba Enrique Portillo, un miembro de MS-13 de 26 años que desempeñó un papel directo en el ataque. El 31 de agosto de 2023, Portillo se declaró culpable por su participación en los asesinatos de Kayla y Nisa, así como en otros dos homicidios. Admitió haber usado un bate de béisbol en un ataque y haber actuado como vigilante mientras otro miembro de la pandilla era ejecutado. Su declaración de culpabilidad fue un paso importante hacia la justicia, pero hizo poco para aliviar el dolor de las familias de las víctimas. En los años posteriores al asesinato de Kayla, su madre, Evelyn Rodríguez, devastada por la muerte de su hija, se convirtió en una activista destacada en contra de MS-13 y criticó a las autoridades locales por no haber evitado la violencia. It's hard every day, but with the Lord's strength in Kayla, that's where I get it from. Trabajó incansablemente para crear conciencia sobre MS-13 y para impulsar medidas más fuertes que protegieran a los jóvenes del reclutamiento y los ataques de pandillas. Rodríguez también argumentó que el distrito escolar ignoró las advertencias de que Kayla estaba siendo amenazada por miembros de la pandilla y posteriormente presentó una demanda de $110 millones contra el distrito escolar de Brentwood, alegando que no protegieron a su hija. Su activismo ganó atención nacional y en 2018 Rodríguez habló ante el Congreso, asistió al discurso del Estado de la Unión del presidente Trump y trabajó estrechamente con las fuerzas del orden para luchar contra la violencia de pandillas. Pero esto no fue el final de la tragedia para la familia. El 14 de septiembre de 2018, exactamente 2 años después de que se encontrara el cuerpo de Kayla, Evelyn estaba en el sitio del memorial de su hija en Brentwood. Se vio envuelta en una disputa con una vecina por la ubicación del memorial, cuando la discusión se tornó mortal. Una mujer que conducía una sub aceleró hacia adelante, atropellando a Evelyn. Fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió. Las circunstancias que rodearon la muerte de Rodríguez inicialmente no estaban claras. Dado su activismo de alto perfil contra MS-13, algunos especularon que su muerte podría haber sido un acto de represalia. Sin embargo, las autoridades declararon que no había evidencia directa que vinculara a la pandilla con el incidente. La conductora, cuyo nombre es Anne-Marie Drago, fue posteriormente declarada culpable de atropellar a Rodríguez. La muerte de Rodríguez fue otro golpe devastador para su familia y la comunidad de Brentwood. Había dedicado su vida a buscar justicia para su hija, y ahora ella también se había ido. Su fallecimiento generó más preocupación sobre los peligros que enfrentan los activistas y las personas que alzan la voz cuando se enfrentan a organizaciones criminales violentas como MS-13. Look at all the stuff that I've done through my life for this stupid gang. It's just 2 letters and it doesn't mean anything. You start thinking about that. Your conscience starts working, you start feeling bad about stuff. That's when you become a rat. When you join the world of gangs, there are only 3 roads open to you: to hospital, to jail, or to
En junio de 2003, Brenda Paz fue invitada por un grupo de amigos a ir a pescar. Lo que no sabía era que se trataba de una trampa de la MS-13 para vengarse de ella por haberlos delatado. Brenda Paz tenía solo 17 años cuando fue brutalmente asesinada por la misma pandilla que alguna vez consideró su familia. Creció en las calles de Los Ángeles, donde se involucró con Mara Salvatrucha. Brenda, como muchos otros, fue atraída al peligroso mundo de la pandilla desde una edad temprana. A pesar de estar profundamente involucrada con MS-13, Brenda eventualmente tuvo un cambio de corazón y abandonó la pandilla. En el otoño de 2002, comenzó a cooperar con las autoridades, proporcionando información clave sobre la estructura, los crímenes y el liderazgo de la organización. Se convirtió en informante federal, trabajando con detectives en al menos 6 estados, para ayudar a llevar a los miembros de MS-13 ante la justicia. Brenda incluso estaba programada para testificar en varios juicios por asesinato, incluyendo uno contra Dennis Rivera, un miembro de alto rango de MS-13, acusado de matar a un miembro de una pandilla rival. Su decisión de volverse contra MS-13 la convirtió en un blanco. En un intento por protegerla, las autoridades colocaron a Brenda en el Programa Federal de Protección de Testigos. Sin embargo, ella luchaba contra la soledad y el aislamiento. Extrañaba la única vida que había conocido y continuó comunicándose con miembros de MS-13, creyendo que podía mantener amistades sin consecuencias. Este error fatal sellaría su destino. El 13 de julio de 2003, la represalia de la pandilla llegó sin piedad. Brenda, que tenía 4 meses de embarazo, fue atraída a las orillas del río Shenandoah, en Virginia, bajo el pretexto de un viaje de pesca. Allí fue emboscada por 3 miembros de MS-13, Óscar Antonio Grande, Ismael Juárez Cisneros y Óscar García Orellana. La sujetaron, le colocaron una cuerda alrededor del cuello y la apuñalaron 16 veces en un ataque calculado diseñado para enviar un mensaje. La pandilla se enteró de su cooperación con las autoridades después de descubrir su diario, que contenía tarjetas de presentación de la policía y notas que detallaban sus conversaciones con los investigadores. El cuerpo de Brenda fue encontrado 4 días después por un pescador y su hijo. Su brutal muerte sirvió como advertencia para otros que pudieran considerar traicionar a MS-13. La pandilla había dejado en claro: los testigos deben morir. Los abogados defensores, sin embargo, argumentaron que muchas personas querían a Brenda muerta y cuestionaron por qué el gobierno no hizo más para protegerla. También señalaron que nunca fue colocada oficialmente en el Programa Federal de Protección de Testigos. Los abogados además destacaron que existía una lista de 13 personas consideradas una amenaza para Brenda, y Dennis Rivera solo era el número 10 en esa lista, sugiriendo que otros podrían haber sido responsables de su asesinato. Las autoridades, sin embargo, afirmaron que Brenda había regresado voluntariamente a MS-13 a pesar de haber recibido protección. Argumentaron que no fue atacada por su cooperación, sino porque había mantenido relaciones con miembros de la pandilla. Las consecuencias legales para los asesinos de Brenda fueron severas. Un jurado federal en Alexandria, Virginia, declaró a Óscar Antonio Grande e Ismael Juárez Cisneros culpables de todos los cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato y represalias contra un testigo. Enfrentaban la pena de muerte o cadena perpetua. Sin embargo, el veredicto no fue tan claro para los otros 2 acusados. Dennis Rivera, a quien los fiscales identificaron como el cerebro del asesinato, fue absuelto de todos los cargos, aunque permaneció en prisión cumpliendo cadena perpetua por otro homicidio. Curiosamente, se sospechaba que Rivera había dado la luz verde para el asesinato de Brenda, lo que significa que autorizó la ejecución desde su celda. El 4º acusado, Óscar García Orellana, también fue absuelto. El juicio fue parte de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades federales y locales para frenar la creciente influencia de MS-13 en Estados Unidos. Las agencias de seguridad respondieron intensificando sus esfuerzos para desmantelar la pandilla, lanzando una ofensiva nacional contra sus miembros. After all these years, the Reverend Al Sharpton admits he was an FBI informant. El 7 de abril de 2014, una publicación de noticias reveló que Al Sharpton, quien tenía conexiones con las poderosas organizaciones Genovese y Gambino, era informante del FBI. Las familias del crimen inmediatamente pusieron precio a su cabeza, dejándolo huir por su vida.
Nacido el 3 de octubre de 1954 en Brooklyn, Nueva York, Alfred Charles Sharpton Jr. creció en el vecindario de Brownsville con sus padres, Ada Richards y Alfred Charles Sharpton Sr. Desde joven mostró interés por la predicación y dio su primer sermón a los 4 años. De niño, incluso realizó giras con la reconocida cantante de gospel Mahalia Jackson. Con los años, se hizo conocido como activista por los derechos civiles, ministro y figura política. Pero antes de alcanzar prominencia nacional, se vio envuelto en un mundo peligroso que más tarde pondría su vida en riesgo. Durante la década de 1980, Sharpton se involucró con poderosas familias del crimen en Nueva York, incluidas las organizaciones Genovese y Gambino. Ya estaba bajo investigación por sus vínculos con el crimen organizado cuando intentó extorsionar dinero a la familia Jackson durante su gira Victory. Poco después de esta operación fallida, recibió una llamada telefónica de un hombre desconocido llamado S, que amenazó con matarlo. Al darse cuenta del peligro en el que estaba, Sharpton tomó una decisión que cambiaría su vida. Acudió al FBI en busca de protección y llegó a un acuerdo. A cambio de su seguridad y libertad, aceptó convertirse en informante confidencial para los investigadores federales. Sharpton fue identificado con el nombre clave CI7 en los documentos del FBI. Comenzó a trabajar de cerca con los agentes federales, reuniendo información sobre figuras del crimen organizado. Según los informes, llevaba un maletín especialmente diseñado con un dispositivo de grabación y grababa en secreto conversaciones con miembros de alto rango de las familias Genovese y Gambino. Durante su tiempo como informante, se informó que realizó al menos 10 grabaciones encubiertas de un miembro de la familia criminal Gambino. Su cooperación con las autoridades contribuyó a múltiples acusaciones y arrestos de figuras clave de la mafia. Su trabajo con el FBI no se limitó al crimen organizado. Además de grabar conversaciones con mafiosos, también fue acusado de grabar en secreto discusiones con activistas afroamericanos involucrados en movimientos clandestinos. Informes del FBI sugieren que Sharpton proporcionó información sobre militantes asociados con Joan Chesimard, también conocida como Assata Shakur. Algunos activistas, incluyendo a Ahmed Obafemi, luego afirmaron que sospechaban desde hacía tiempo que él estaba recopilando información para el gobierno. Sin embargo, Sharpton negó muchas de estas afirmaciones y disputó partes de las acusaciones en su contra. El 7 de abril de 2014, The Smoking Gun publicó un informe revelando documentos del FBI que confirmaban el papel de Sharpton como informante. El informe detallaba cómo había grabado conversaciones que contribuyeron directamente a la persecución de varios mafiosos. La revelación sorprendió a muchos, generando un intenso debate sobre su pasado. Algunos lo vieron como un héroe por ayudar a las autoridades a derribar criminales peligrosos, mientras que otros cuestionaron sus motivaciones y el alcance de su relación con la mafia y los agentes federales. Cuando se reveló la verdad sobre su trabajo como informante, Sharpton se convirtió en un hombre marcado. Al exponer las operaciones criminales, Sharpton había hecho poderosos enemigos que querían venganza. Su decisión de trabajar con el FBI le ofreció protección, aunque al mismo tiempo puso su vida en riesgo, pero permaneció activo en la vida pública, usando su creciente influencia para enfocar su atención en los derechos civiles y el activismo político. A pesar de la controversia, Sharpton continuó construyendo su carrera. Se convirtió en una figura reconocida en la política y el activismo en Estados Unidos, fundando la National Action Network, una organización de derechos civiles. En 2004, se postuló para la nominación presidencial del Partido Demócrata, consolidando aún más su papel como figura política nacional. También se convirtió en presentador de televisión y radio, utilizando su plataforma para hablar sobre temas de justicia social y promover el cambio. Hoy, Sharpton es reconocido como uno de los activistas por los derechos civiles más destacados en Estados Unidos. Conduce el programa de radio nacional Keeping It Real y aparece como analista político y conductor en Politics Nation de MSNBC. Aunque su pasado como informante del FBI sigue siendo un capítulo controvertido en su vida, no le impidió convertirse en una de las voces más influyentes del activismo estadounidense. She was killed in the Woodlawn neighborhood in a shooting, and she was shot multiple times, and so the police thought that she was targeted. Gakira Barnes nació y creció en el South Side de Chicago, donde la violencia de pandillas era parte de la vida diaria.
Desde temprana edad se involucró en actividades callejeras y para cuando era adolescente ya había ganado una reputación que pocas chicas tenían. A diferencia de la mayoría de las jóvenes asociadas con pandillas, Barnes no era solo una espectadora ni alguien que escondía armas para otros. Se creía que era una tiradora, una hita para su facción de los Gangster Disciples. De hecho, las autoridades sospechaban que había estado involucrada en múltiples tiroteos, posiblemente hasta en 15. En 2010, Barnes ingresó a Perspectives EIT Math and Science Academy como estudiante de 8º grado. En ese momento, era descrita como tímida y callada, no alguien que pareciera destinada a una vida violenta. Sin embargo, para su primer año de secundaria, su asistencia se volvió irregular y eventualmente abandonó la escuela después de involucrarse con el sistema de justicia juvenil. En 2011, cuando Barnes tenía solo 14 años, fue acusada de disparar un arma, aunque nadie resultó herido, y el caso fue desestimado después de que los testigos cambiaran sus testimonios. En los años siguientes, Barnes se involucró más en las actividades de pandillas, pasando más tiempo en las calles y ganando una reputación temida. En las redes sociales, Barnes también provocaba abiertamente a sus rivales y hablaba sobre violencia. Usaba el nombre Kai y luego Lil Snoop, un apodo inspirado en una tiradora del drama policial The Wire. Muchos le temían, y algunos incluso la confundían con un chico debido a su actitud ruda. Uno de los tiroteos en los que se sospecha que Barnes estuvo involucrada fue el asesinato de O.D. Perry, miembro de los Black Disciples, rivales de los Gangster Disciples. Si ella participó en ese homicidio, habría sido en represalia por la muerte de Shondale Tuka Gregory, su amigo cercano, asesinado a principios de ese año. La participación de Barnes en la violencia de pandillas la convirtió en un blanco principal para los grupos rivales. También continuó provocando públicamente a sus enemigos e incluso publicó en Twitter que sabía que la estaban buscando para matarla. El 29 de marzo de 2014, un oficial de policía de Chicago disparó y mató a uno de sus amigos después de que supuestamente apuntara con un arma al oficial. Cuando Barnes se enteró del incidente, respondió con un tuit amenazante, diciendo que mataría a oficiales más rápido que a miembros de pandillas rivales. Lo que no sabía era que su día de ajuste de cuentas estaba cerca. El 11 de abril de 2014, Barnes caminaba cerca de la calle 64 y la avenida Eberhard cuando un hombre encapuchado abrió fuego. Recibió 7 disparos a plena luz del día, sufriendo heridas fatales en el pecho, la mandíbula y el cuello. 2 jóvenes que estaban con ella también resultaron heridos, pero estaba claro que ella era el objetivo principal. Los investigadores determinaron más tarde que el tiroteo fue una represalia planificada por una pandilla rival. Su asesinato fue parte de una guerra en curso entre los Gangster Disciples y los Black Disciples, que ya había cobrado muchas vidas jóvenes en el área. Algunas fuentes policiales sugirieron que incluso su propia pandilla pudo haber querido eliminarla debido a la atención que había atraído hacia sus operaciones. Su reputación como tiradora temida la había convertido en una carga, y en el mundo de la violencia de pandillas, nadie es intocable. A pesar de las sospechas policiales, nadie fue arrestado ni acusado en relación con el asesinato de Barnes. La naturaleza de la violencia de pandillas también dificultó que los investigadores reunieran pruebas suficientes, ya que los testigos se negaban a presentarse. Verás, la justicia callejera reinaba en estos casos, y las represalias solían venir en forma de más tiroteos en lugar de consecuencias legales. Aunque era temida en las calles, quienes conocieron a Barnes antes de que se involucrara en la vida de pandillas, la recordaban de otra manera. Los maestros de su escuela quedaron impactados al enterarse de su supuesto papel en la violencia de pandillas. Su madre, Shontel Brown, luchó por aceptar la posibilidad de que su hija hubiera estado involucrada en tantos tiroteos. Aunque había visto videos de su hija usando una bandana y blandiendo un arma, nunca vio armas en su casa. Hasta el día de hoy, no sabe si Barnes fue realmente una asesina o si simplemente intentaba sobrevivir en un mundo peligroso. I love her, and I'm gonna fight for her to have justice because I don't think it's fair that we're losing our kids being gunned down every day in the streets. El ciclo de violencia no terminó con la muerte de Barnes. En los meses y años siguientes, continuaron los tiroteos entre las facciones rivales, con más vidas perdidas en la guerra en curso. El asesinato de Gakira Barnes se convirtió en otro capítulo más en la trágica historia de la violencia de pandillas en Chicago, donde los jóvenes quedaron atrapados en un ciclo mortal de venganza con pandillas con las que no se debe jugar.